nombre es Gustavo Ulloa, soy de la ciudad de Quito, soy pastelero, llevo en esto cerca de 8 o 9 años más o menos. Y recuerdo que en ese entonces había espacio y chance para poder ingresar a trabajar en una pastelería reconocida acá en Quito. Y nada, envié mi hoja de vida, hablé, fui a dar la prueba y luego de eso ingresé. Y ahí fue como que me fui enamorando poco a poco de lo que es la pastelería. Ya lo venía pensando años atrás, la verdad, pero es ahora que se dio la oportunidad como tal de poder hacerlo. Y nada, siento que cada cosa que hacemos en la vida igual es en el momento justo, en el momento en el que deba ser. Quizás tenía que seguir aprendiendo un poco más de técnicas, procesos. El postre como tal le puse de nombre terruño, porque es justamente eso, es lo que nos da la tierra, nuestra parte de tierra como tal, lo que nos brinda. Y mi plan fue como que de alguna manera hacerlo en un principio, tal vez tenía otra idea de este postre, pero poco a poco con el tiempo se ha ido desarrollando y ha ido tomando su forma hasta que llegó a como tal, quedó al último. Tiene en la base como una humita, podríamos decirle, de dulce. Tenía antes en mente una cosa, pero vine acá y fue como que cambió un poco, entonces evolucionó. En este compartir de conocimiento que me dio tu hermana, fue que tomé la idea de hacer esta base como de una humita dulce. Luego tiene como una miel de cacao y encima de esto está como un crème brûlée, pero de choclo. Está quemado y todo así. Y luego sobre esto tenemos un gel de chicha de jora. Luego está todo, digamos de una manera, tiene un bombón igual de chicha de jora y está todo envuelto en una mousse de chocolate 65% de chocolate de origen de Cotopaxi, que es de unos amigos que son de Uma Chocolate. Y luego encima tenemos pedazos de haba frita, tenemos igual una tuile de choclo y por último tenemos estos pelos de choclo que son deshidratados y luego fritos para simular un poco las raíces que salen, ¿no?, en la tierra. En el postre está representado también el Taita Inti con una máscara que se hizo en chocolate, con trozos de haba. Entonces la idea de ponerle arriba es justamente eso, el concepto de que el sol está alumbrando a todas las embrios, las plantas y demás. Y luego en cambio acá se converge todo y se une, se hace uno solo, un solo cuerpo, como quien diría. No era capaz de, como lo pensaba en un principio, pero terminó de esta manera y me gustó mucho la verdad cómo quedó. Entonces desde eso, igual la máscara primero la hice en cerámica, en arcilla, perdón, y de ahí fue que la transformé a una máscara como tal, comestible de chocolate. En el postre es todo tal cual comestible, todo. Quiero expresarme a través de los postres, de cómo es mi personalidad tal vez, lo que tenga como idiosincrasia, lo que está conmigo. Lo que me motiva bastante también es los recuerdos de mi bisabuela, que ella me comentaba muchas cosas en aquel entonces cuando conversábamos. Todo lo natural, creo, todo lo que se deja que lleve su proceso y sea de una manera natural y saldrá bien, o sea. Porque a veces cuando uno fuerza las cosas, no sale igual. O sea, es muy distinto el resultado que tienes de la una con la otra manera. Entonces, siento que a futuro las cosas se irán dando poco a poco igual. Hay cosas en las que yo no tengo el control, como quien diría. Yo puedo manejar lo que esté en mis manos y eso sería. Este año para mí va a ser de experimentación, de seguir creando más cosas, más postres, teniendo más conceptos. Igual como siempre, aprendiendo más. No hay día que no se aprenda, se aprende día a día. Entonces, eso es lo bacán de esto también, que está en innovar, en seguir avanzando. No quedarnos con lo que ya aprendimos. Porque al final igual nosotros también como personas no somos los que ya fuimos antes. O sea, lo que quizás en el año pasado pensaba, hoy en día es muy diferente, ¿no? Y es por cómo uno va teniendo poco a poco el día a día. Igual empaparnos también de todo lo que nos rodea. Pero sí, en un futuro espero que ya mis postres se puedan de alguna manera llegar a más personas. O sea, por el momento son como que pruebas que estoy haciendo. No es que estoy haciendo muchas unidades, estoy haciendo poco, pero eso sí, experimentando, probando, viendo qué puede quedar bien con qué y para llegar a donde yo quiero llegar. O sea,
Y es un prueba, error, hasta poder llegar al punto en el que uno quiere, ¿no? Es en la práctica en donde uno se va forjando. Es igual en las puteadas que uno se gana a veces, porque está aprendiendo, al final nosotros estamos aprendiendo en esto, ¿no? Y a veces nos toca aguantar muchas cosas, pero nada, para mí no hay más cosa más satisfactoria que ver un cliente que diga que estuvo genial lo que se hizo. O sea, la gastronomía que tenemos es inmensa, es hermosa aparte, y podemos dar mucho más de qué hablar adelante. Recién tenemos a la mejor chef pastelera del mundo, el año pasado que ganó, Pia Salazar. Tenemos ya restaurantes que están dentro de 50 Best. O sea, como tal, localmente siento que estamos hacia adelante. Ahorita hay chefs a los cuales admiro y respeto bastante por el trabajo que han venido realizando. No solo ahorita, sino que ya es un trabajo que viene de atrás. Y ahí es cuando uno se da cuenta que las cosas no te van a llegar así nomás. Que es trabajo y constancia, más que nada. La constancia es lo que va a llevar a donde queramos. Estoy como Daniel Tabo Ulloa en Instagram y en Facebook igual de la misma manera. Ahí pueden como que conocer un poco a poco el trabajo que voy realizando. No es como que estoy subiendo tampoco contenido muy pronto, digamos, porque hay que tomar en cuenta que cada creación lleva su tiempo, ¿no? No es como que solamente tengo la idea y ya la hago mañana. Hay cosas que necesitan su tiempo, su proceso. Esto es algo de mucha paciencia. Yo espero seguir con esto y que se sigan viniendo cosas más adelante, porque a la final no he logrado nada todavía. Aún recién siento que estoy empezando, aunque ya lleve un tiempo en la profesión como tal, pero hay muchas cosas todavía por expresar y por sacar.